Les doy la más cordial bienvenida a este canal de filosofía, teología y la visión franciscana del hombre y de la vida. Vamos a hablar sobre orar con San Francisco de Asís desde el corazón y la creación. San Francisco es conocido como el hombre que más se asemejó a Cristo, el primero después del único, como el hermano universal, el hermano de todos. Él le llamaba hermano al sol, al viento, etcétera. Como un hombre de paz y de reconciliación, fue a encontrarse con el sultán, y en aquel tiempo, en la Edad Media, había una guerra entre el Oriente y el Occidente. Era el amante de los pobres, se fue entre ellos, entre los leprosos, entre la gente que estaba a las afueras de las murallas de Asís, y allí estuvo viviendo como el poverelo, el más pobre, el cantor de la creación. Y esto es verdad. Pero Francisco de Asís es ante todo un místico, un verdadero contemplativo, un enamorado de Cristo, pobre y crucificado. Y ahí tiene su sentido todo lo que hemos dicho al inicio. Francisco no es solo un hombre que reza, sino, como dice su biógrafo Tomás de Celano, es un hombre hecho oración. A partir de tanto momento de oración, Francisco se ha vuelto oración. Es decir, el diálogo con Dios ha sido constante, continuo. Por lo tanto, Francisco nos dice que la presencia de Dios lo transfigura hasta convertirlo en otro Cristo. Y de hecho esto nos lo dice su biógrafo Tomás de Celano. Es el alter Christus, el otro Cristo. Y prueba de ello son los estigmas que le da en el monte Albernia, muy próximo a su muerte. Francisco no escribió ningún tratado sobre oración, tampoco se preocupó demasiado en enseñar a sus hermanos un método de oración, pero esto no le impidió ser un guía seguro, al tiempo que un ejemplo viviente en el camino de la unión con Dios. Lo esencial de su enseñanza, así como de su experiencia personal sobre la oración, se halla contenido en la siguiente frase de la regla bulada: aplíquense los hermanos a lo que por encima de todo deben anhelar, tener el Espíritu del Señor y su santa operación. La vida de oración, según San Francisco, es ante todo ese gran anhelo, esa búsqueda incesante del Espíritu del Señor y de su acción en nosotros, ser obedientes a sus inspiraciones. Somos incapaces por nosotros mismos de nombrar dignamente a Dios. No sabemos orar como es debido. No consiste la oración para el cristiano en unirse a Jesús en su relación con el Padre. Orar es aprender a decir Abba, Padre. Y eso solo es posible gracias al Espíritu. El Espíritu del Señor es el gran iniciador en la vida de oración. Por eso debemos anhelarlo por encima de todo, invocarlo y dejarle actuar en nosotros, recibirlo. Francisco dictó 10 oraciones. Esas son importantes porque parten de su experiencia con Dios. Son medios que nos conducen a unirnos en diálogo fraterno con Jesucristo. Por lo mismo, San Francisco de Asís, llamado también el Padre Seráfico o Seráfico Patriarca, porque es padre de 4 grandes órdenes: la primera orden de los varones, la segunda de las clarisas, que tiene como inspiración pues a Francisco, aunque la fundadora fue Santa Clara; la tercera orden de laicos casados u orden franciscana seglar, y la cuarta, que es la de la tercera orden regular, llamada Tor. Y hay un quinto grupo que son aquellos hombres y mujeres que no son ni franciscanos por haber emitido voto, incluso algunos no son ni católicos, pero simpatizan con el ideal de vida de San Francisco: fraternidad, pobreza, minoridad, servicio y sobre todo oración.
Esto es un deseo, es el deseo de búsqueda y de unión con Dios, de quien emanan todas las cosas, todo deseo y todo buen proyecto. Por lo mismo, consideramos que la oración es fundamental en la vida porque es el reflejo natural de un corazón que irradia la luz de la gracia en la medida y forma en que está empapado de ella. La oración auténtica se convierte así en el lugar privilegiado de la manifestación del Espíritu, testimonio altamente eficaz del Evangelio, escrito por el Espíritu del Señor en el corazón de un hombre llamado Francisco de Asís, que lo condujo. No sabía qué tenía que hacer, pero el Espíritu Santo me llevó con los leprosos y con los pobres. Y así el Espíritu le fue diciendo lo que tenía que hacer. Eran tardes enteras las que pasaba Francisco ante la imagen del Cristo de San Damián, aquel Cristo bizantino del siglo XI, en aquella capilla en ruinas, la capilla de San Damián. Allí pasaba horas en oración, ahí vacía todo su sinsentido de la vida, sus proyectos de ser famoso, de ser caballero del ejército y de tener títulos honoríficos, de tener títulos de nobleza, para convertirse en el heraldo del gran rey, de Jesucristo, su enviado. En la oración, nuestra relación real con Dios se hace diálogo. Él me habla, yo le escucho, yo le hablo, Él me escucha. No tenemos que decirnos, no sé qué decirle, solo sé que Él me mira y yo lo miro. Efusión de sentimientos, adoración, contemplación, alabanza, petición. Hay pues una estrechísima correlación entre la calidad, la profundidad, la madurez, la verdad de la relación con Dios y el modo de orar. En la oración expresamos lo que en realidad creemos ser ante Dios y lo que Dios representa verdaderamente para nosotros. Hacia el final de la regla no bulada, es decir, la regla que no tenía la aprobación del Papa, porque la bula es aquel escrito que autoriza la forma de vida de un instituto de vida consagrada, el pobrecillo exhorta a sus hermanos al amor, la adoración y la alabanza de Dios con estas palabras. Por consiguiente, ninguna otra cosa deseemos, ninguna otra queramos, ninguna otra nos plazca y deleite, sino nuestro Creador y Redentor y Salvador, el solo verdadero Dios, que es pleno bien, todo bien, total bien, verdadero y sumo bien, que es el solo bueno, piadoso, manso, suave y dulce, que es el solo santo, justo, verdadero, santo y recto, que es el solo benigno, inocente, puro, de quien y por quien y en quien es todo el perdón, toda la gracia, toda la gloria de todos los penitentes y de todos los justos, de todos los bienaventurados que gozan juntos en los cielos. Que nada impida, que nada separe, que nada se interponga en todas partes, en todo lugar, a toda hora y en todo tiempo, diariamente y de continuo, todos nosotros creamos verdaderamente en este buen Dios. Que nada nos quite la mirada de Él, que podamos comunicarnos confiadamente, que todos nosotros creamos verdadera y humildemente y tengamos en el corazón y amemos, honremos, adoremos, sirvamos, alabemos y bendigamos, glorifiquemos y ensalcemos sobremanera, magnifiquemos y demos gracias al Altísimo y Sumo Dios, eterno, Trinidad y unidad, Padre e Hijo y Espíritu Santo, Creador de todas las cosas y Salvador de todos los que creen y esperan en Él,
y lo aman a Él, que es su principio y su fin, que es sin principio y sin fin, inmutable, invisible, inenarrable, inefable, incomprensible, inescrutable, bendito, laudable, glorioso, ensalzado, sobremanera, sublime, excelso, suave, amable, deleitable, y todo entero sobre todas las cosas, deseable por los siglos de los siglos. Amén. Esto es lo que nos dice San Francisco en la primera regla, novulada en el capítulo 23, en los números 8 al 11. Ahora bien, en las dos reglas, tanto en la novulada como en la bulada, es decir, la que tiene el permiso papal para que Francisco pudiera vivir de esa manera, en pobreza, obediencia, castidad, como hermanos menores, se entiende el proyecto de vida evangélica de los hermanos, también como proyecto de oración común en dimensión eclesial. Los hermanos, pequeña célula de la Iglesia, por su vida de catolicidad, y cada uno según sus medios espirituales y culturales, deben orar unidos entre sí y en comunión con todo el resto de la Iglesia. Lo más importante, sin embargo, radica en el dinamismo interno de esta oración, la unidad del hombre con Dios, con una pureza de corazón capaz de permitirnos aplacar a Dios. Los textos más significativos sobre la oración aparecen en la primera regla y en la carta a todos los fieles. Pero quisiera aclarar el término aplacar a Dios, porque esto significa agradar, no desagradar a Dios, que no haya en Dios ese sentimiento, humanamente hablando o antropológicamente hablando, de ira, porque no hacemos las cosas como nos corresponde, como lo pudiéramos hacer. Bueno, una vez aclarado ese punto, quisiera continuar en la carta a todos los fieles. El capítulo 17 de la primera regla describe, en forma de exhortación, el espíritu profundo que debe animar a los hermanos que viven en medio de los hombres. Tras una cierta experiencia se desprenden algunas actitudes espirituales profundas para clarificar, mediante un comportamiento evangélico, cómo debe concretizarse el proyecto ideal de seguir el Evangelio. Durante la misión evangélica, los hermanos se precaverán de cualquier ambición y de la prosecución de éxitos egoístas. No ser religioso para tener éxitos o títulos o grados honoríficos. En el seno de una sociedad que persigue otros valores, hay que testimoniar unas determinadas actitudes evangélicas. La confrontación con otros movimientos del tiempo obligan a una confesión de fe. Los hermanos afirman la bondad de Dios y se exhortan a alabarle con la vida y con la fraternidad, con la oración. Esto implica una concepción del hombre y de Dios que está en la base de toda oración. La pobreza radical del hombre, el sentido de nuestra vida, no radica en nosotros mismos. Nuestros valores responden a los de una sabiduría de este mundo. Nuestras oraciones se reducen a meras palabras. Dios es el sentido de nuestra vida. A Él pertenecen todos los bienes. Él, que es el solo bueno, lo importante es el Espíritu del Señor, el cual invierte las actitudes y anima una vida nueva. La oración, por consiguiente, es reconocimiento de Dios como primer bien, una larga ascensión del hombre hacia Dios a través de la acción de gracias. El capítulo 22 de la primera regla o regla novulada adquiere su pleno sentido si lo consideramos como un mensaje final, un testamento de Francisco a sus hermanos. La exhortación última reproduce incluso las palabras del discurso de despedida de Jesús. El capítulo entero pasa revista a la vida a la cual se han comprometido los hermanos según el Evangelio. La conversión es siempre un compromiso por Cristo que sella toda la persona. Se plantea entonces un combate entre nuestro cuerpo, nuestro mundo y la voluntad de Dios.
la voluntad de agradar a Dios. La oración se coloca en la tensión existente entre la seducción del mal y el servicio a Cristo. Es vivida como orientación del corazón y del espíritu a Dios, como purificación de todo afán para poder servir y amar, adorar y honrar al Señor con una pureza tan íntima que está habitada por la Trinidad. ¡Qué belleza! Así Francisco habla sobre la oración con su brevedad y originalidad propias y con una densidad que nos sorprende. Por ejemplo, la oración es espera, vigilancia, permanecer ante el Hijo de Dios. La oración se contenta con pocas palabras. Le bastan las de Cristo, Padre nuestro, el Padre nuestro, que tiene 7 peticiones. La oración es adoración, es pureza de corazón. La oración es una prolongada fidelidad de amor. La oración es vida por el Espíritu en Dios, es adoración en espíritu y en verdad. Se impone leer también el final del capítulo 23 de la primera regla o de la regla novulada en la perspectiva de los 2 textos citados. En él aparece una profesión de fe idéntica. Dios es la plenitud y el bien. La persona humana está comprometida totalmente con exigencia absoluta en esta búsqueda del amor de Dios, a partir de lo que se ha descubierto de Dios. La oración es cuanto sigue. Amemos todos con el corazón, amemos todos con todo el corazón, con todo el corazón. Ninguna otra cosa deseemos, ninguna otra cosa queramos. Nada nos impida, nada nos aparte. Tengamos en el corazón y amemos, honremos, adoremos, sirvamos, alabemos y bendigamos, glorifiquemos y ensalcemos sobremanera, magnifiquemos y demos gracias al Altísimo y sumo Dios eterno, Trinidad y unidad, el Dios que se descubre entonces en el Creador y Salvador, pero también el Dios incomprensible e inenarrable, a la vez que suave y amable, deseable sobre todas las cosas. En la carta a todos los fieles, Francisco sintetiza su experiencia de Dios, de Cristo, del Espíritu y de la vida cristiana. La carta entera gira en torno al tema de la palabra de Dios, Espíritu y vida. El momento decisivo de la vida del cristiano radica en la salvación ofrecida por la fe y la respuesta del hombre mediante una vida de penitencia. La vida del hombre se orienta entonces enteramente a Dios, con una actitud que es esencialmente amor, vida según el Evangelio, adoración a Dios en pureza de corazón. Para orar bastan unas pocas palabras, las palabras mismas de Cristo, pero se requiere una actitud vigilante y fiel. El combate de la oración es la tentación que actúa en el corazón del hombre entre el replegarse sobre sí mismo, sabios y prudentes según la carne, o bien acoger al Espíritu de Dios para ser sencillos, humildes, puros. El Espíritu Santo hace realidad la vida trinitaria en el hombre, entablándose una relación nupcial, maternal e interpersonal del hombre con Dios. Nupcial, de un amorío, de un amor profundo, confiado, exclusivo, único, pero que al mismo tiempo este amor se refleja en la forma de relacionarse con los demás. Todo lo cual desemboca en acción de gracias por la salvación que Dios opera en la historia, por Dios en sí mismo, en una acción de gracias. Para comprender mejor la oración o la experiencia de oración de Francisco, conviene leer también la admonición primera. Todo cristiano se formula a menudo la pregunta fundamental de la fe: ¿quién es nuestro Dios? ¿Cómo podemos llegar hasta Él?
¿Cómo podemos verlo? Si la fe es búsqueda de Dios, encuentro con Cristo, es visión y vida en el Espíritu, siempre en tensión con la carne. Por lo tanto, la oración nace de una profunda actitud evangélica, de pobreza de espíritu, de pureza de corazón. Esto es de confianza en Dios, de aceptar el proyecto que Dios tiene para ti y para mí. Porque si antepongo el mío, estaremos ante la tentación de Nietzsche de crear un proyecto humano, personal, al margen del de Dios. Por lo tanto, no me conduce al cielo ni a la salvación, ni a Dios, ni a su amor, ni a los hermanos, ni a la alegría, ni a la conversión, sino a la infelicidad, a la tristeza y a la segunda muerte. Y esta pobreza de espíritu no se contenta con gestos y palabras que palpa la verdad del corazón del hombre. Por lo tanto, la transparencia del corazón, el corazón puro, posibilita la oración. Confiar en Dios, en su amor, en su bondad, esperar en Él. Esto quiere decir también buscar siempre los bienes del cielo, no los míos. No cansarse nunca de adorar, de alabar, de bendecir y de ver al Señor vivo y verdadero. En la Eucaristía, en la palabra, en los hermanos. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Son verdaderamente limpios de corazón quienes desprecian las cosas terrenales, la lujuria, el placer, las cosas materiales cuando se convierten en dioses. Porque evidentemente pues necesitamos de las cosas materiales, de una casa para vivir, de un trabajo, del dinero para adquirir nuestras cosas, porque ellas también representan, cuando se ven desde Dios, regalos de Dios, son dones de Dios para nuestra subsistencia. Y buscan las celestiales y no dejan nunca de adorar y ver con corazón y alma limpios al Señor Dios vivo y verdadero. Aquí está, mis hermanos. Hasta aquí dejamos el tema. Esperamos que les ayude y nutra en su proceso de formación cristiano. A todos ustedes el Señor los bendiga y les dé la paz.